podemos decir que son líquidos viscosos, que son poco volátiles. Al ser poco volátiles, la vía de inhalación no es la preferente para incorporar al organismo y que tiene un sabor dulzón, en general para todos los glicoles. Los glicoles, así hablando en general, son utilizados como anticongelantes en la industria de los alimentos, en la industria farmacéutica y en la industria cosmética. Hablando en general. ¿Por qué? Porque los glicoles, a su vez, pueden ser el etilglicol, dietilglicol, trietilglicol, propiletilglicol, que son todos de la familia, pero tienen algunas características que lo identifican. A mí me gustaría, como muchas veces he empezado la charla, hablando del etilglicol, pero hablando en relación al mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque en el mecanismo de acción son todos más o menos parecidos, ya que tanto el etílico como el metílico intervienen las enzimas que son iguales para ambas, y aquí hablamos con el etilglicol, el etilenglicol, en la cual también las enzimas que participan en el mecanismo de acción son similares o son iguales a las que tienen en la parte hepática el metílico y el etílico. Dentro del mecanismo de acción, veamos que hay el alcohol de hidrogenasa, que participa también en el etílico y en el metílico, el aldehído de hidrogenasa, pero los metabolitos que se forman como consecuencia de este metabolismo que se realiza a nivel del hígado son distintos en general a los otros, salvo que aquí encontramos también en el mecanismo de acción, sus metabolitos, el ácido fórmico. Si ustedes se acuerdan que el ácido fórmico pues también lo veíamos en el metílico. Entonces, participan las mismas enzimas en el hígado, ¿no es cierto?, que tiene el alcohol etílico y el metílico. Y así tenemos, en general, los glicoles, por acción del alcohol de hidrogenasa, se transforman en glicoaldehídos, y por acción del aldehído hidrogenasa, los metabolitos que se forman son varios. Tenemos el ácido glicólico, el ácido gliosifílico, el ácido oxálico, el ácido fórmico, el ácido láctico. Todo esto son, en general, lo que se forma en el metabolismo de los glicoles y en especial el etilenglicol, que es el que estamos viendo. ¿Se ha entendido esto respecto al mecanismo de acción, que es más o menos igual? La participación de las enzimas, tanto para el etílico como para el metílico. Puede ser que haya alguien que me diga que si se ha entendido o si está claro lo que se ha explicado. Sí, doctor. Sí, doc. Bueno, entonces ahora vamos a empezar hablando del etilenglicol en sí, en ciertas
las características que tiene el etilenglicol, ya hemos dicho en general que los glicoles en general se utilizan como anticongelantes, ¿no es cierto?, para los radiadores, ¿no es cierto?, de motores de combustión. Es el principal compuesto líquido de los frenos de los vehículos y también se usa usado en procesos químicos como la síntesis de los poliuretanos y de algunos poliésteres. Entonces, en general, el título, el marco sería que se utiliza como anticongelante. Lo específico sería que se utiliza como anticongelante en los radiadores, también se utiliza en los líquidos de freno, en procesos químicos, etcétera, etcétera. Y también se utiliza como disolvente. Eso sería desde el punto de vista anticongelante, pero también se lo puede utilizar como producto en los alimentos, en la industria de los cosméticos y en la industria farmacéutica. En relación al etilenglicol, es difícil producirse una intoxicación por el etilenglicol. Pero cuando se produce alguna intoxicación es por la vía digestiva, acordándose que al ser poco volátiles, ¿no es cierto?, no es la vía de ingreso, la inhalatoria, la preferente. Veamos algunas cositas relacionadas. Bueno, esto ya hemos adelantado un poquito del mecanismo de acción, hemos adelantado un poquito de las vías de absorción, ¿no es cierto? Y veamos algunas características relacionadas con la clínica. El etilenglicol, algunos autores, y en general el que se consulta en la cátedra y todos otros, ¿no es cierto?, tienen algunas características importantes que identifican en la clínica. Lo identifican como unos síntomas para tener en cuenta: nerviosos, digestivos, renales, que serían los principales sintomatologías del etilenglicol. Veamos algunos de esos. En las primeras 12 horas, hay una acción depresora del sistema nervioso que produce un cuadro de embriaguez, o sea, como si fuera que está borracho, pero la característica de este cuadro de simulación de que hay una borrachera es que no tiene el olor o el aliento característico del alcohol etílico. O sea, parece que está borracho, pero no tiene el aliento o el olor característico de una intoxicación etílica. Tampoco se observa en esta etapa del depresor del sistema nervioso central que tenga una euforia que se manifiesta en el alcohol etílico. Relacionado al proceso digestivo, puede tener náuseas, vómitos, cólicos, que son característicos de la intoxicación con el etilenglicol. Hay síntomas cardiológicos o cardiovasculares que se caracterizan por una hipertensión, hay taquicardia,
puede haber cianosis, ¿no es cierto? Aquí hay algo que identifica el etilenglicol. O sea, tenemos síntomas nerviosos. ¿Qué característica tiene? Que parece una borrachera, pero sin aliento alcohólico. Tiene síntomas digestivos porque al ingresar por la vía digestiva va a tener náuseas, vómitos, cólicos intestinales, etc. Tiene síntomas cardíacos como son la hipertensión, la cianosis, ¿no es cierto?, la taquicardia. Pero hay alguna característica propia de la intoxicación del etilenglicol que se caracteriza porque aparece un estado de digamos, una hipocalcemia manifiesta previa a una hipercalcemia. Una hipo previa a una hipercalcemia. Esto caracteriza a la intoxicación con etilenglicol. También podemos ver algunas características que aparecen en otros aparatos o sistemas, como son que el paciente, ¿no es cierto?, puede estar desorientado, inclusive con algunas alucinaciones por una encefalitis química. Puede ser que dé una encefalitis química, ¿no es cierto?, que bueno, que después puede llevar al coma y que de ahí puede llevar a la muerte. Bueno, vamos a avanzar. Esto sería entonces la clínica. Síntomas nerviosos, síntomas cardíacos, síntomas digestivos, síntomas, digamos, metabólicos, como la hipocalcemia. No olvidarse de poner la hipocalcemia, porque a veces es tan importante que puede llevar a una tetania o puede ser que pueda producir a veces por una hipercalcemia previa, puede producir un cuadro de obstrucción digamos, por ácido oxálico, por ácido propio del oxalato de calcio. Bueno, un etilenglicol puede llevar a la muerte por insuficiencia respiratoria o por edema agudo de pulmón. Aquí también está escrito todo lo que he manifestado yo en la síntesis esta, la clínica, y siempre manifestando que hay una presencia de cristales de oxalato de calcio, ¿no es cierto?, que es lo que produce después una hipocalcemia, que esa hipocalcemia puede llevar a, digamos, a una patología obstructiva. Sin duda que al haber una alteración del metabolismo del calcio, va a haber alteraciones, ¿no es cierto?, una precipitación de los oxalatos como cristales en los túbulos renales, que puede ocasionar a nivel del riñón puede llevar a una insuficiencia renal. Entonces, a nivel renal es de tal importancia la alteración del metabolismo del calcio que el ácido oxálico y los cristales pueden afectar. Si se acuerdan ustedes que teníamos los túbulos y teníamos los glomérulos, el mecanismo de formación de orina, ¿se acuerdan? Por fisiología, que había la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la excreción tubular.
Aquí estaría actuando, ¿no es cierto?, si tenemos en cuenta estas etapas, en los túbulos, tanto el túbulo contorneado distal como el proximal, como en el glomérulo, a donde se filtra de los líquidos. Bueno, esto ya lo dije, pero puede servir para recordar, ¿no es cierto?, el hecho de utilizarlo como, como lubricante al etilenglicol. Ya dije de los removedores, dije de los refrigerantes, pintura de la industria del cosmético, desengrasante, productos de limpieza, etc. También se lo utiliza, ¿no es cierto?, en la industria textil, que elabora fibras poliéster para la fabricación de tela, en los plásticos, ¿no es cierto?, cuando se utilizan en los envases desechables. Y vamos a ver el diagnóstico. En el diagnóstico, en cierta manera, el antecedente de haber ingerido el etilenglicol, ¿no es cierto?, nos hace, ¿no es cierto?, tener ya una idea de los análisis que debemos pedir. O sea que la clínica en la intoxicación con el etilenglicol es soberana, como en todas las enfermedades. Se hace en un análisis de orina, si bien se pide la serie de análisis que uno considere necesario, pero lo que vamos a pedir en especial es la calcemia, o sea, el calcio en sangre. Es importante porque la intoxicación va a haber una hipocalcemia, que cuando es importante puede llevar, ¿no es cierto?, hacia una tetania. También puede haber una leve leucocitosis en el hemograma. A nivel de orina, lo que tenemos que fijarnos es de solicitar el oxalato de calcio en orina, y también observar si hay presencia de cilindros y si hay aluminuria o cristales en el análisis de orina. Como ya más específico, de acuerdo a la gravedad, sin duda los gases de sangre son importantes. ¿Por qué? Porque también el etilenglicol puede producir una acidosis. También se pide osmolaridad, y si tenemos la posibilidad de que haya un laboratorio de medir el etilenglicol, se mide el etilenglicol en sangre. Vamos a ver el tratamiento del etilenglicol. El tratamiento generalmente se hace con un tratamiento general y un tratamiento específico. El general es atacando, ¿no es cierto?, a la acidosis que puede haber con el uso de bicarbonatos,
tratar de aportar calcio para evitar una hipocalcemia importante que nos pueda llevar a una tetania. Y desde el punto de vista específico, el tratamiento es igual que el alcohol etílico. El alcohol etílico, que es mediante, del alcohol metílico, perdón, mediante la etilterapia. ¿Se acuerda que en el alcohol metílico también el tratamiento era la etilterapia? ¿Se acuerda? Porque se luchaba o competían los alcoholes por los receptores, acordándose, ¿no es cierto?, que el alcohol etílico, ¿no es cierto?, que el alcohol etílico tenía más afinidad que el metílico en los receptores, por eso ocupaban los receptores antes que llegue el metílico, por eso se iba solucionando los problemas. Aquí lo mismo, el alcohol etílico ocupa los receptores antes que lleve, ¿no es cierto?, los metabolitos, antes que lleven los metabolitos del etílicol, ¿no? Entonces, la dosis es similar a la que se utiliza en el alcohol metílico. Hay una dosis de ataque o de carga de 0,75 mililitros por kilo de alcohol etílico o etanol, y después se mantiene con una dosis de 0,50 mililitros, ¿no es cierto?, por kilo del alcohol etílico. Para terminar con el alcohol etílico, que es el más importante y el que más la bibliografía cita dentro de los glicoles, vamos a ver, ¿no es cierto? Doctor, disculpe, una pregunta. Sí. En la diapositiva anterior, en generalidad decía, a ver si puede poner, la diapo anterior. ¿Esa? Sí, de contaminación con BP y LG, ¿qué sería eso? Bueno, esto estaría relacionado, todo relacionado a evitar, ¿no es cierto?, la acidosis y la hipocalcemia. Toda esta parte, el tratamiento general, ¿no es cierto?, estaría relacionado, inclusive el tratamiento que cita también la bibliografía, es que se puede hacer un lavado gástrico, ¿no es cierto?, en las primeras horas. O sea, todo eso, la primera parte está relacionada con esto, a evitar la hipocalcemia y evitar la acidosis. Y el tratamiento específico estaría relacionado como un antídoto con el alcohol etílico, ¿no es cierto?, con una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. Todo lo otro que figura allí, como es sacado de una bibliografía extranjera, no tenemos que prestarle atención, sino saber el motivo de esto. Entonces, si evitar una hipocalcemia, se da calcio, ¿no es cierto?, y si evita la acidosis, se da bicarbonato, y a veces va a veces hipoglucemia, se da con suero glucosado, ¿no es cierto?, para evitar la acidosis. A las siglas esas que me estoy fijando, que a la que me pregunta usted, no le presta atención porque es sacado de una bibliografía distinta. Gracias, doctor. Bueno, vamos a la hemodiálisis. ¿Cuáles son, digamos, las indicaciones de hemodiálisis? El etilenglicol, ¿no es cierto?, está indicado
hemodiálisis, ¿no es cierto? Cuando hay etilenglicol mayor de 50 miligramos por ciento, con o sin síntomas en sangre. Cuando hay acidosis metabólica que no puede ser, o que no se revierte con el tratamiento común, cuando hay alteraciones electrolíticas que no se pueden modificar, cuando hay un edema pulmonar, ¿se acuerdan que la causa de muerte que puede haber era una insuficiencia respiratoria y el edema pulmonar? Un edema pulmonar puede ser indicación de hemodiálisis, y la insuficiencia renal, que nosotros ya dijimos que por la presencia de los cristales o oxalato de calcio o aquellos metabolitos producidos por el mecanismo de acción que tiene el etilenglicol, puede afectar en los túbulos o el glomérulo, pudiendo llevar a una insuficiencia renal. Eso sería la indicación de hemodiálisis. Se puede, además de esto, el tratamiento de solucionar el problema de la hipocalcemia y de la acidosis y de dar la etilterapia, se puede utilizar la tiamina, la piridoxina y el ácido fólico. También, ¿no es cierto? Se acuerdan también que para el alcohol metílico utilizamos el metilpirazol. Aquí también se lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque es un inhibidor, ¿no es cierto?, del alcohol dehidrogenasa, de la enzima esa. Hacer un inhibidor. Vamos a ver. Lo tengo claro. Al actuar aquí en el alcohol dehidrogenasa, entonces no se pueden producir los metabolitos. Por lo tanto, no va a haber toxicidad. Ahí actúa, ¿no es cierto? ¿Y por qué aquí es importante también el ácido fólico? Porque ya lo habíamos visto en el alcohol metílico, porque también puede ocasionar en menor escala alguna lesión ocular por el ácido fólico. ¿Se acuerdan del metabolismo del...? Yo quiero que insisto en el mecanismo de acción, porque esas son preguntas que van siempre en el parcial, tanto del alcohol etílico, metílico o de los glicoles. Y hay que saber qué daño producen los metabolitos. Acuérdense que ¿qué hacíamos? ¿Para qué servía el ácido fólico? Y el ácido fólico, cuando se forma ácido, digamos, ácido fórmico, ¿se acuerdan que podía evitar la ceguera? Bueno, porque aquí también puede producir en menor escala una leve alteración de la vista. Por eso se da el ácido fólico. Que lo dábamos de rutina en el alcohol metílico. ¿Por qué? Porque los formiatos, perdón, voy a tener el teléfono porque es de mi mamá y no está muy bien. 2 minutitos. ¿Hola? Sí. Le a mi tacita. Bueno, tómale dentro de una hora, estoy en clase. Así que, ¿usted tiene celular? Bueno, mándeme el mensajito de texto, que es más fácil para mí, ¿no? Mándeme un mensajito de texto si se va mejorando, ¿no? Bueno, hasta luego. Perdón, pero tengo mi mamá que está delicada, bueno, delicada por crisis. No hay problema, doctor. Crisis hipertensiva que hace, y por la edad, gracias a Dios la tengo, y tiene 85 años, y bueno.
y soy digamos, el sostén sanitario de ella, porque soy el médico. No me gusta atender a la familia, pero muchas veces los días feriados y otros días, y a domicilio, muchas veces los colegas, a veces es difícil encontrar estos días, así que me tengo que transformar en médico de familia. No me gusta atender a la familia, salvo la urgencia, como esta. Bueno, seguimos. ¿Se ha entendido esto? Sí, doc. ¿Necesitan alguna aclaración? Porque si se ha entendido esto, hagamos un repaso, porque después vamos a hablar de dietilenglicol, y es muy poquito, casi nada, que es muy parecido, todo el trietilenglicol y el propietilenglicol, que son similares a esto. Para que demos por terminado todo eso de alcoholismo y hagamos un pequeño repaso del síndrome alcohólico fetal. Que ustedes ya lo han visto en varias, seguramente en la medicina interna, y ahora lo que vamos a hacer es algo recordatorio. Si tuviésemos que hacer un parcial hoy o un examen, hay cosas que yo tendría como principal, tener en cuenta como principal para realizar las preguntas. Primero, ¿se acuerda cuál era el laboratorio ese que pedíamos para los pacientes? Esa secuencia científica, académica, como he hecho, ¿no es cierto? La secuencia desde que sospechamos un paciente que es alcohólico hasta que llegamos hasta un coma alcohólico. ¿Se acuerda de eso que vimos? Alguien le había explicado bien en la clase anterior cuál era lo que se pedía para cuando uno sospecha del paciente que es alcohólico, ¿no es cierto? Pero él generalmente viene bien vestido, es muy culto, siempre viene a manifestando que se viene a hacer un chequeo, que no le da importancia a la bebida alcohólica, que generalmente es un bebedor siempre, la mayoría de las veces es un bebedor solitario, pero el bebedor solitario es el más peligroso porque generalmente, la bebida alcohólica que ingieren no es el vino o la cerveza, sino bebidas ya destiladas, ¿no? Las bebidas destiladas, por decir que son el whisky, el coñac, la grapa, el aguardiente, todas esas, ¿no es cierto? Que son, digamos que son más de mayor concentración de alcohol. ¿Se acuerdan de eso? La dejamos pasar, no hago ninguna pregunta, la van a repasar ustedes mismos. A ver, contésteme algo. Si no, la repasamos ahora. Sí, doctor. ¿Cuál es el sí, doctor? ¿Qué significa el sí, doctor? La repasamos, la doy por sabida. Por supuesto. O ustedes la dan después ¿cómo se llama? La profundizan ustedes. Nosotros la profundizamos. Ok. O sea que teóricamente, yo lo voy más o menos manejando, ¿no es cierto? Si tuviera que hacer un examen hoy día, ¿no es cierto? Las preguntas, ¿a dónde estaría relacionado, no? En el alcoholismo agudo, ¿se acuerda que yo dije del tratamiento? ¿No es cierto que el tratamiento fuera de todo lo que se utiliza? Para recuperar un paciente que está en una intoxicación alcohólica aguda, ¿no es cierto? Independientemente de la solución glucosada, la hidratación, etcétera, etcétera. ¿Cuál era un medio que servía para salvar vidas? ¿Se acuerda alguien?
el tratamiento de la intoxicación alcohólica aguda. ¿Se acuerda? Era evitar la hipotermia, ¿se acuerda? Evitar la hipotermia mejorando, ¿no es cierto?, la temperatura. Basta con ponerle con frazada y algunos, digamos, algunos paños con temperatura caliente, ¿no es cierto?, va a mejorar y puede salvar la vida de un intoxicado, ¿no es cierto?, con alcohol etílico agudo. También hemos visto, ¿no es cierto?, las patologías que generalmente, las patologías todas esas digestivas, las polineuritis, los problemas cardíacos, la radiomielitis, todo eso lo ustedes hacen mucho con medicina interna, a pesar que la hemos repasado, ¿no es cierto? Pero es bueno cuando pidas a nivel hepático, ¿no es cierto?, cuáles son las secuencias, porque es dinámico. Uno dice, sí, tiene una hepatitis alcohólica, pero capaz que tiene todavía una complicación, un hígado graso, todo. O sea, lo que hacemos en la división nosotros la vez pasada era para los fines didácticos. Lo que voy a pedir de ahí va a ser, ¿no es cierto?, o lo que voy a darle a la doctora, es hacer las preguntas sobre el laboratorio del perfil hepático, la evolución, ¿no es cierto?, ¿qué se pide? Laboratorio y método diagnóstico, ¿qué se pide tanto en la hepatitis, en el hígado graso, en la cirrosis y en el coma alcohólico? Después también lo que dentro de las preguntas que se pueden ocasionar de esta parte están todas las patologías, ¿no es cierto?, nutritivas, sumado al alcoholismo crónico, ¿se acuerdan? Korsakoff, todo eso. Todo eso es importante que conozcan, ¿no es cierto?, la importancia del, digamos, que sepan un poquito de la clínica de estos cuadros psiquiátricos con déficit nutricional, ¿no es cierto? Siempre se le va a pedir, ¿no es cierto?, dentro del alcohol. ¿Estoy haciendo mal con repasar y decirle algunas preguntas o avanzamos con alcohol? No, doctor, está muy bien. ¿Ah? Pues vayan fichando y anotando. No, profe, siga. No, pues no son las preguntas, son, mejor dicho, son, pues de ahí se originan las preguntas, ¿no? Todo esto. Después tenemos en el alcohol ya metílico, ¿no es cierto? Ahí seguramente, tanto en el etílico, con el metílico, como en los glicoles, el mecanismo de acción es una pregunta, ¿no es cierto?, que se hace. El mecanismo de acción. En el alcohol metílico va a tener importancia la clínica, ¿no es cierto? No hay que olvidarse de decir que dentro de las patologías que tiene el alcohol metílico, ¿no es cierto?, tanto a nivel central, a nivel gástrico, ¿no es cierto?, a nivel ocular, de poner la amaurosis, porque la amaurosis, o sea, la ceguera, es un síntoma que es propio del alcohol metílico, ¿no? La amaurosis, ¿no es cierto?, y que como la evitamos muchas veces a la amaurosis en el tratamiento, mejoramos, tratamos de hacerlo más leve, mediante el ácido fólico, que se acuerda que ahí se lo vimos. Entonces, no olvidarse de poner que a veces produce pancreatitis, el alcohol metílico. Y el tratamiento, ¿no es cierto? El tratamiento que es muy parecido al que hemos repasado así, ¿no es cierto? Un tratamiento de sostén que no es tan importante
de sostén siempre y cuando se haga muy de inmediato. Pero más importante es el antídoto, ¿no es cierto?, que se utiliza en las dosis de ataque y la dosis de mantenimiento. Y en los glicoles está lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, el mecanismo de acción. Y aquí sí puede intervenir mucho la clínica. ¿Por qué? En el etilenglicol. ¿Por qué? Porque es distinta a la clínica que vemos en el etílico y en el metílico. Aquí la clínica sobresale la acidosis, ¿no es cierto?, y la hipocalcemia. Si bien en los otros hay acidosis, pero en el etilenglicol hay una alteración del metabolismo en el calcio, ¿no es cierto?, que va a producir una hipocalcemia que hay que evitar que llegue a una tetania. Además, como los metabolitos que se forman, ¿no es cierto?, del mecanismo de acción del etilenglicol puede producir uropatías obstructivas, ¿no es cierto?, tanto a nivel de los túbulos como del filtrado, el glomérulo, que puede terminar en una insuficiencia renal. El laboratorio que acabamos de ver del etilenglicol, el tratamiento, como dijimos, y la clínica sería, y el mecanismo de acción sería lo más importante para el etilenglicol. Vamos a avanzar, porque también dentro de los glicoles también está el dietilenglicol. Tiene el mismo uso. Eso, digamos, es un anticongelante, ¿no es cierto? Se utiliza tanto como en la industria medicinal, farmacéutica y en los cosméticos, y más se utiliza en la parte de la industria automotriz como anticongelante para líquidos de freno. También se utiliza mucho en la pintura. En la pintura, ustedes no sé si han escuchado hablar alguna vez, la pintura laca, esa pintura que se hacen sobre las puertas donde queda brillante. Bueno, aquí es similar al barniz, ¿no es cierto? Nada más que el laca LACA perdura por mucho más tiempo que un barnizado. Bueno, ¿qué pasa con el dietilenglicol? También el dietilenglicol hay una alteración desde el punto de vista clínico similar al otro, pero es mucho más leve. Sí, el dietilenglicol similar al etilenglicol, similar al otro, pero es más leve. O sea, hay sintomatología digestiva como son la náusea, el vómito, el dolor abdominal. También hay sintomatología del sistema nervioso. Hay una depresión del sistema nervioso central. Hay acidosis, ¿no es cierto? Puede haber un daño hepático y, por supuesto, también puede haber un daño renal. ¿Qué característica tiene el dietilenglicol sobre el etilenglicol? ¿Qué es más nefrotóxico? El dietilenglicol, que estamos viendo aquí, es más nefrotóxico que el etilenglicol, pero no hay tanta hipocalcemia. Relacionado al metabolismo del calcio, no hay tanta hipocalcemia. Entonces, si tuvieran que identificar una diferencia del dietilenglicol sobre el etilenglicol, la diferencia sería que es más nefrotóxico el dietilenglicol, ¿no es cierto?,
que el etilglicol, y que no hay tanta hipocalcemia como el etilglicol. Es un juego de palabras, no sé si se puede apreciar cuando yo digo dietil que cuando digo etil. Es un juego de palabras. Pero como estamos hablando de dietil, entonces es más seguro que entiendan esto que estamos hablando de dietil. Entonces esa es más nefrotóxica. No hay tanta hipocalcemia y el tratamiento es similar al etilglicol, o sea, con la terapia, pero aquí sería poca la utilidad que tiene la etilterapia. Y después tenemos el propilenglicol, habíamos dicho etilglicol, dietil de dedo, dietilenglicol, y ahora el propilenglicol. También tiene la misma utilidad o la misma utilización que tiene los otros, que son la industria farmacéutica, en los medicamentos, en la industria cosmética. Y es un tóxico de muy poca toxicidad, el propilenglicol, el que estamos viendo ahora. Se metaboliza dentro del metabolismo de acción a lactato, a piruvato y a acetato. En el mecanismo de acción, ¿se acuerdan que veíamos los otros tenían otros metabolitos? Este es el lactato, ¿no es cierto? En general, el piruvato y el acetato. La sintomatología que predomina aquí es una depresión del sistema nervioso. ¿Se acuerdan que en el anterior lo que predominaba era la nefrotoxicidad? Aquí predomina a nivel central una depresión del sistema nervioso. ¿Y cuál es la diferencia con los otros alcoholes? Es que el tratamiento aquí ya no es con etilterapia, es sintomático. Veamos así, para que repasemos, para que no se confundan. El alcohol metílico, hay etilterapia. En el etilenglicol también hay etilterapia. En el etilenglicol también hay etilterapia, pero ya poca eficacia respecto como los otros alcoholes. Y aquí en el propilenglicol ya no se utiliza la etilterapia. Repasemos de las tres, las sintomatologías que predominan. En el etilenglicol ya dijimos, ¿no es cierto?, la acidosis y la hipocalcemia. ¿Qué hacía en el dietil? Yo digo dedo para que se sepan que estoy utilizando la D. El etilenglicol era la nefrotoxicidad. Y en el propilenglicol, que predominaba una depresión del sistema nervioso central leve, no es de sintomatología aparatosa, pero hay una depresión del sistema nervioso. Con esto, doy por terminado la parte de todo alcohol etílico, metílico, y los glicoles que se piden en el programa y que estaba dentro de la escala que debían darse los sábados. Ahora veamos algo que está relacionado también al alcohol, pero cómo actúa el alcohol, ¿no es cierto?, sobre el embrión, el feto y la embarazada. Eso se le denomina el síndrome alcohólico fetal. Y ahí veamos algunas características que tiene. Es un trastorno permanente provocado
por la exposición del embrión y del feto al alcohol ingerido por la madre durante el periodo de gestación o durante la lactancia. La lactancia ya tiene un niño, digamos, un bebé ya nacido. Pero el síndrome alcohólico fetal es producido por el alcohol que se ingiere la mamá, ¿no es cierto? Y que va a actuar sobre el embrión y el feto. Pero como también atraviesa la leche en la lactancia, puede producir alteraciones en el niño que está amamantando. La sintomatología que va a producir este síndrome alcohólico fetal consiste en daños cerebrales y algunos defectos físicos de nacimiento causado por el motivo que ya me ha dicho, que es la mamá que ingiere alcohol. O sea, hay daños cerebrales y defectos físicos. Dentro de los defectos que podemos ver que se ocasionan por el síndrome alcohólico fetal, hay trastornos con deficiencia de crecimiento, hay disfunción del sistema nervioso, que puede producir un índice de inteligencia disminuido, ¿no es cierto? Y hay características faciales anormales. Por ejemplo, las aberturas de los ojos son superiores, las aberturas de los ojos son pequeñas y la nariz pequeña. Aquí tienen. Una fase de una persona, ¿no es cierto?, en la cual la mamá ha tomado alcohol durante el embarazo y que le ha y que le va a producir alteraciones, ¿no es cierto?, después en el nacimiento. Hay retraso de crecimiento, ¿no es cierto?, hemos dicho, hay alteraciones del sistema nervioso, hay alteraciones, digamos, de la parte facial, que es esta, ¿no es cierto?, le dije que hay una nariz muy chiquitita, nariz corta, se caracteriza por tener un labio superior fino. Mire usted, el labio superior, mire cómo es fino respecto al inferior, y es carnoso. El surco nasolabial aquí está liso, no se nota el surco nasolabial, ¿no es cierto? Mire la característica de los ojos, la abertura ocular es pequeña, hay un puente nasal que está bajo, que está más abajo de lo normal, y que hay una cabeza pequeña. Bueno, yo creo que al decir y mostrarle esto, le estaba diciendo la sintomatología, pero la vamos a ver más profunda ahora. Hay bajo peso al nacer, retraso en el desarrollo, o sea, en el crecimiento. Hay difusión orgánica, anomalías faciales, puede haber epilepsia, puede haber falta de concentración y de curiosidad, problemas en el aprendizaje, la memoria y la atención, la conducta impulsiva, y puede haber alteraciones de la ansiedad. Problemas del crecimiento, mire, dice, esto puede ocurrir inclusive antes del nacimiento. Bueno, todo esto ya lo dije. Eso también. Aquí también se ve algo que distinto.
pero vayan viendo las fases que tienen los niños. Esto. Mire, aquí se nota el labio fino, el superior, y mire el labio grueso inferior, el labio carnoso, normal. ¿Qué, alcanzan a ver? Sí, profe. Sí. Miren los ojos cómo están separados y chicos. Y la característica de la nariz que es cortita. Algunas características cuando llegan a ser adolescentes, hay ausencia de límites personales, es ingenuo, de memorias pobres, se encuentra a veces aislado, deprimido, a veces buscan intentos de suicida, problemas para convivir en la sociedad, y generalmente repiten los mismos errores, no aprenden de los errores. Más o menos se ha entendido toda esta parte, la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el alcohol sobre el feto y el embrión, inclusive después de la lactancia, de las mamás que ingieren bebidas alcohólicas, ¿no es cierto?, mientras están embarazadas. Aquí hay algunas cositas que sirven, así como el alcohol ocasiona daños en el feto. Bueno, hay algunas otras drogas, como la cocaína, que produce alteraciones en el aparato reproductor, va a producir abortos espontáneos, partos prematuros, etc. Hay bajo peso al nacer, menor circunferencia cefálica, bajo agarre a los 5 minutos. Esto debe saber usted más que yo, toda la parte de neonatología. Aquí, en la cosa importante, puede haber un síndrome de muerte súbita del lactante. Un lactante puede tener hipertensión arterial, puede haber hemorragias cerebrales, puede haber malformación. Esto es con cocaína. Marihuana no es igual. Bajo peso al nacer, presinapticilo con talla corta, es picante grave, es picante en lo que se encuentra en el nivel cerca de la parte ocular, temblores, estrabismo y miopía. Hay un trastorno en la inmunidad de la marihuana. Por anfetamina, hay disminución del peso y talla, microcefalia, lesiones cerebrales congénitas, trastornos neuroconductuales. Entonces estamos viendo cocaína, para que no nos mezclemos mucho, marihuana, anfetamina, el LSD, que es el abuso de esta droga durante la embarazo, puede causar aborto y anomalías congénitas, como ser aplasia de los miembros, malformaciones cerebrales y cerebelosas y anostalmia. Ese es el LSD. Y hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, porque se acuerda que siempre la definición de Paracelso, se acuerda que decía que la toxicidad de una droga o de un fármaco o medicamento está dado por la dosis. Si damos dosis normales, estamos hablando de una dosis terapéutica, y si damos dosis superior a las normales, estamos hablando de dosis tóxicas. Hay algunos antibióticos también que no es conveniente utilizar durante el embarazo. La tetraciclina, la kanamicina, la tobramicina, la estreptomicina, ¿no es cierto?, la quinolona. Se ha entendido todo lo que es alcoholismo porque
repasamos todo lo que es alcoholismo agudo, crónico, metílico, glicoles y la acción sobre el embarazo. ¿Se ha entendido todo esto? Ustedes Sí, lo han profe. entendido, lo van a profundizar y han tomado nota de las preguntas que pueden salir de esta de la charla que he dado yo, la que le sugiero a la doctora, ¿no es cierto?, que generalmente pone la que uno sugiere porque están dadas de la clase. Se ha anotado, han tenido en cuenta todo lo que he dicho yo para ante supuestas preguntas que pueden ser en el examen en la ERA como en el final. Si ustedes se han entendido y han con un poquito de profundidad en el estudio de alguna bibliografía, van a salir a flote, porque es un tema. ¿Por qué demoro muchas veces yo y no paso la diapositiva y lo leo a la diapositiva? Porque lo que muchas veces trato es que a la diapositiva tenga la utilidad, la diapositiva, o sea, saber el por qué, ¿no es cierto?, tal cosa. Por eso me detengo muchas veces, le hago preguntas, vuelvo hacia atrás, avanzo, etcétera, etcétera, para que veamos si se ha entendido, porque el aprendizaje está dado, ¿no es cierto? No solo está dado por el aprendizaje propiamente dicho del alumno, sino por la enseñanza que puede dar el docente. Si es así, damos por terminado esta charla y nos vemos la próxima charla, que no sé qué es el 11, pero no sé qué tema era. Creo que era un repaso general de la ERA, porque creo que ya venían los exámenes. Ya después me fijo en la agenda que nos ha mandado la doctora de Buenos Aires. ¿Había presencia de alumnos de Buenos Aires ahora o no? Sí, sí. Hubo. Sí, Doc. Ok. Bueno, si se ha entendido todo esto, nos vemos en la próxima clase, el sábado que viene, ya con otro tema, ya nos fijamos qué tema se trataría. Entonces, un buen fin de semana y nos vemos el 11. Bueno, Doc, gracias. Gracias, igualmente, doctor. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.